Damas y caballeros, esta noche es para mí un gran placer presentarles nuestra interpretación a un cuento de hadas familiar titulado El enorme y malvado lobo y los tres cerditos, con la música maravillosa de Johannes Brahms y las danzas húngaras. Mientras comienza la escena, veremos a los tres cerditos construyendo sus casas. Donde veremos cómo las corrientes parásitas ayudan al frenado magnético. Vamos a utilizar un imán, un tubo de papel aluminio y un tubo de cartón. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar cómo cae un imán soltado a través de un tubo que no está hecho de ningún material conductor, comparado cuando sí es con un material conductor, pero que no es magnético como el aluminio. No se pega, pero sí es un conductor. Entonces vamos a utilizar el tubo de papel. Aquí solo es una almohada para que no azote el imán. Y lo echamos aquí adentro y cae muy rápido. Y ahora vamos a ver lo que pasa con el aluminio. Lo soltamos desde arriba y podemos ver que toma muy buen tiempo en caer. Y aquí podemos ver el tiempo que le toma al imán caer a través del tubo de aluminio desde una perspectiva un poco diferente. Bueno, este es un segundo experimento para ver cómo influyen las corrientes parásitas en el frenado magnético. Y por eso se basa un pequeño péndulo con un imán a un lado, una superficie no magnética pero sí conductora, no se pega al imán. Y pues bueno, la primera parte del experimento es dejar al imán oscilar en el péndulo sin ninguna superficie conductora, y se observa que se mueve y oscila y no se detiene abruptamente. Pero una vez ponemos la superficie conductora y repetimos el experimento, asegurándonos de que no choque, se puede observar que el imán se detiene, no continúa oscilando. Lo repetimos. Y esto es debido a las corrientes parásitas. Una FEM es una corriente inducida de manera artificial a un cable. Este tipo de corriente se logra introducir de dos maneras. La que todos conocemos, que es la ley de Faraday, la cual postula que para generar una FEM se necesita una variación negativa con respecto al tiempo. Esta variación puede ser del área del campo magnético, el ángulo del campo magnético o la magnitud misma del dicho campo. Otra manera de generar la FEM es con un campo magnético constante, una longitud de cable y una velocidad específica. Pero esto solo se logra si se encuentra el campo de manera específica al cable. ¿A qué me refiero con esto? El campo magnético tiene que ser perpendicular al cable al cual le queremos inducir una FEM. ¿Y qué dirección tendrá? La dirección del dicho campo va a ser obtenida con la regla de la mano izquierda, en la cual el dedo índice será la dirección del campo magnético. El dedo de en medio será la velocidad, la dirección de la velocidad de nuestro campo, y nuestro pulgar izquierdo será la dirección en la cual la corriente vaya a pasar por el cable. Entonces, al saber la dirección del campo y la dirección de la fuerza magnética, podemos conocer la dirección de la corriente inducida. A esta corriente inducida se le conoce como la corriente de Eddy. Las corrientes de Eddy actúan como solenoides. Esto quiere decir que producen su propio campo magnético, lo cual tiene como resultado que producirán una polaridad que se opone al movimiento del propio campo magnético que las generó. Justamente a esto se le conoce como la ley de Lenz, la cual explica que siempre que se induce una corriente, su campo magnético se opondrá al cambio del flujo. Esto significa que si queremos que haya un flujo hacia abajo, debemos posicionar otro par de polos arriba de los polos originales, acomodándolos con el norte abajo y el sur arriba. Posteriormente, de la misma forma, tenemos que colocar un par más de polos debajo de los polos originales, acomodando ahora el norte arriba y el sur abajo. Para producir las fuerzas y corrientes necesitamos un bobinado. Para facilitar esto, utilizamos la ley de la mano derecha. Si asumimos que nuestro pulgar es el norte, entonces en la dirección que apuntan nuestros dedos
es en la que debemos enrollar el alambre. De esta forma, la corriente que se produzca se moverá en esa dirección también. Si consideramos que nuestro pulgar apunta hacia arriba, entonces la corriente y el bobinado irán de izquierda a derecha. Otra manera de describir el movimiento de la corriente es cuando vemos el bobinado de arriba hacia abajo, entonces esta se mueve de manera antihoraria. También debemos recordar que la dirección en la que se mueve el campo magnético generado por el bobinado se define por cómo fluye dentro del bobinado. Por ejemplo, si tenemos una polarización donde el norte está arriba y el sur abajo, entonces el campo magnético generado por el bobinado internamente estaría fluyendo de abajo hacia arriba. Dicho de otra forma, se mueve de sur a norte internamente y externamente de norte a sur. Así se completa el ciclo de flujo. ¿Qué tal? Y entramos a esta parte que es el transformador. Comenzaremos por la elaboración del oscilador. En vez de utilizar los interruptores como es probablemente más sencillo, el circuito se basó en un chip CD40-106, que es este que estoy señalando. En el pin 14 es la alimentación que tendrá el chip, que en este caso es una batería de 9 volts. El cable rojo será el output para nuestro transformador. Este cable verde es de tierra, del mismo chip. Y bueno, como se funciona con inversores este chip, con un simple circuito RC, que es este capacitor microlítico de 1 microfarad, y estas dos resistencias que en serie suman alrededor de 2510 ohms, se puede calcular la frecuencia a la que esto oscilará, que es alrededor de 60 Hz. Esto con la ecuación de 1/2 pi RC. Ahora, una vez con este circuito conectado, al conectar la batería a la alimentación del chip y a tierra, podemos ver que a través del multímetro, para que lea voltaje en corriente alterna, se puede ver que tenemos una medición de 10.7 volts aproximadamente. Y bueno, eso será en teoría suficiente para que bajo nuestra conversión del transformador, a continuación explicaré, funcione nuestro aparato. Bueno, ahora para la elaboración tal cual del transformador se utilizó como núcleo lo que es un tornillo de 3/8 de pulgada por aproximadamente 2 pulgadas de largo. Y bueno, con eso en el primario se embobinó alambre magneto de calibre 42. Esto se hizo por un total de 513 vueltas, el cual se obtuvo al obtener el área transversal del tornillo. Esa cantidad se divide a una constante de 42, que es una fórmula que encontramos en internet, para pues más o menos calcular el voltaje que estaría saliendo por el secundario, que aquí se puede ver. Bueno, obviamente se tiene que primero aislar las rondanas de donde va a estar embobinado, ya que para evitar circuitos. Y una vez que se acaba el primario, se soldaron estos dos cables líder, los cuales serán más sencillos para la conexión una vez que se esté probando el transformador. Y después se vuelve a envolver en masking todo el embobinado, para después con calibre 22, que es estos que ven aquí, se hace el secundario por un total de 162 vueltas utilizando el mismo criterio mencionado anteriormente. Y bueno, con eso tenemos el transformador hecho. Estos tornillos de afuera se utilizan como extensión del núcleo para evitar las corrientes eddy, pero bueno, es evidente que al no ser laminado pues no habrá mucha mitigación de estas. A lo mejor también podrá servir como protector del mismo transformador. Para comprobar que nuestro transformador tenga continuidad y pueda hacer pasar corriente, utilizamos nuestro multímetro en la función de medición de resistencia. Y pues bueno, debería haber una lectura a través de primario y bueno, entre principio y final de primario y principio y final de secundario. Aquí en este caso el cable verde es el principio del primario y el cable café es el final. Como pueden ver, ahí lo estarán viendo al revés, pero tenemos una resistencia de alrededor de 82.8 ohms y eso es buena señal. Y después el secundario, aquí pueden ver en nuestro cable del calibre 22, que este se dejó nada más descarapelado para su conexión más sencilla. Tenemos una lectura de 1 ohm prácticamente, 0.9. Y bueno, así comprobamos y pueden notar que el multímetro está sonando y eso demuestra que hay continuidad. Y bueno, ya para efectuar la prueba pueden ver que aquí dejamos principio y fin del secundario abiertos por una cuestión que diremos a continuación, pero voy a proceder a conectar la batería
para alimentar todo el circuito. Y voy a proceder a medir en voltaje en corriente alterna en la escala más chica que llega a mi multímetro las terminales del secundario. Y como podrán observar, la medición es nula. Eso se debe a que básicamente lo que está pasando es que la pila se muere instantáneamente al conectar el transformador. Esto sugiere que a lo mejor no cuenta con la potencia necesaria para mover todo este circuito, o también el chip o el mismo oscilador no sea lo suficiente para que se genere el suficiente poder para hacer efectiva esta máquina. A continuación veremos cómo es este caso. Voy a desconectar la fuente y la tierra del circuito y deberíamos de estar leyendo prácticamente 0. Recuerdan que antes era de más o menos 10 volts. Vamos a empezar primero en la escala más chica. Como pueden ver, no hay absolutamente nada, ni en la escala más chica. Entonces la solución podría ser que, como el chip alcanza incluso 12 volts de entrada, se podría utilizar una batería de coche, el cual tiene significativamente más poder que una batería normal de 9 volts. Y bueno, esa sería la conclusión de este experimento. Muchas gracias.